Amada Iglesia, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Enoch Fisetti y quiero compartir con ustedes en esta tarde la 18ª razón por la cual Jesús nació. Y la 18ª razón es que Jesús nació para resucitar de entre los muertos. Quiero compartir un pasaje tan hermoso que habla sobre esto en San Lucas, el capítulo 24, y el versículo 1 en adelante. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Hermosa porción. ¿Sabes? Hemos estado hablando en el capítulo pasado sobre la muerte del Señor, pero en este capítulo vamos a hablar sobre un resultado natural de que Cristo haya vencido la muerte. Y el resultado natural de la victoria de Cristo sobre la muerte es justamente que Él ha resucitado. Tal vez te recuerdes otro pasaje bíblico en donde se mencionan a personas que fueron resucitadas de entre los muertos, como por ejemplo Lázaro, que es otro de los que pudo volver a la vida después de haber estado muerto varios días. Y no obstante, cuando vemos las resurrecciones y las comparamos, hay diferencias fundamentales. La principal de ellas es que Lázaro no pudo resucitar solo por sí mismo, como lo hizo Jesús, y posterior a resucitar, Lázaro volvió a morir. Pero Jesús es el que volvió de la muerte para nunca más morir. Es necesario que observemos esta gran diferencia, porque esto nos demuestra que Jesús es Dios y que tiene la autoridad final sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. Y tras haber resucitado de los muertos, la palabra nos enseña que el Señor recibió un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y que con ese cuerpo se les apareció a los discípulos, como lo hemos leído recién, y a otras personas, y poco después ascendió directamente al cielo, como está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero a partir de ese momento, la tarea del Señor es que Él se ha dedicado a cambiar vidas. Aunque no podemos verlo de manera física, podemos percibir su actividad actual sobre las vidas que Él cambia. Y podemos citar, por ejemplo, el pensamiento de Atanasio, que él recalca que la capacidad de Jesús para obrar en los corazones de las personas demuestra que Él aún hoy está vivo. ¿Por qué? Porque los hombres muertos no pueden tomar medidas efectivas. Su poder de influencia sobre otras personas ha acabado en su muerte. Sin embargo, el Salvador obra con poder entre los hombres. Él todos los días persuade de manera invisible a cientos de personas en todo el mundo, tanto dentro como fuera del mundo griego, para que acepten su fe y para que sean obedientes a sus enseñanzas.
Entonces, ante esta realidad, ¿puede alguno aún dudar de que Él resucitó si transforma vida solo? ¿Puede acaso un hombre muerto penetrar en la conciencia de un ser humano para cambiarle su vida? No solo es esta una verdad que confirma su resurrección, sino que también la resurrección de Cristo se puede ver reflejada en la confianza y en la esperanza que tienen los que le siguen. Al ser Jesús el primero de entre los que resucitaron, Él se convirtió en una fuente de esperanza final para aquellos que creen en Él. Y esto es lo que Pablo se encarga de confirmarnos en la epístola que le escribe a los Filipenses en el capítulo 3 y el versículo 20, en donde dice que los que creen en Él, que los que siguen al Cristo resucitado, estos son ciudadanos del cielo y que es desde allí, desde el cielo, desde donde esperan al Salvador. Pero también ese pasaje habla de que cuando el Señor venga desde el cielo, Él va a transformar nuestro cuerpo miserable para que sea semejante al cuerpo glorioso con el que Él resucitó, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Y este pasaje de Pablo confirma o enseña dos fundamentos claves que surgen de la resurrección de Jesús. El primero, que Dios va a resucitar nuestros cuerpos. Todos los que siguen a Jesús, los miembros del pueblo santo de Dios, todos serán resucitados por Dios en el día de la resurrección y van a resucitar para vida eterna. Y la segunda verdad que este texto de Pablo a los Filipenses comunica es que nuestros cuerpos serán diferentes una vez que hayamos resucitado. Serán cuerpos glorificados, cuerpos diferentes al que podemos tener hoy. Y si seguimos la Escritura, Pablo también garantiza que seremos resucitados en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 14, cuando él dice: con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. La resurrección fue algo costoso, costó la muerte de Jesús. O dicho de otra manera, es imposible que hubiera hoy esperanza de resurrección si Jesucristo no hubiese nacido, no hubiese vivido y no hubiese muerto. Él tuvo que vivir de una manera obediente, como un ser humano, y luego tuvo que padecer ocupando nuestro lugar como un ser humano. Y este es el costo de establecer la realidad de la resurrección. Es como que su padecimiento, al nacer, vivir como hombre, soportar esta generación, llegar a la muerte, morir por el pecador, el miembro del pueblo santo, para pagar sus pecados, establece un camino que siguen todos los que creen en Él. La palabra dice: así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también como Él. Las personas que cargan la cruz de Jesús serán aquellas que resucitarán con Él. Muchos desean recibir los beneficios del cielo sin ser discípulos, sin ser seguidores. Pero no existen atajos. La ley divina es esta: los que padecen con Él reinarán con Él. Hay algunos que niegan la resurrección de Cristo por completo. Tal vez lo hacen porque no son conscientes de que si la resurrección fuera verdad, entonces el cristianismo debería ser cierto. Es una de las maneras en las que algunos pretenden negar la resurrección. Es que no quieren enfrentarse a la verdad del cristianismo, con todo lo que su mensaje implica. El doctor Gary Habermas
una de las voces líderes de la apologética cristiana, ha producido numerosos escritos sobre la resurrección, y él da una lista de 12 acontecimientos históricos en torno a la resurrección de Jesucristo que son aceptados incluso por los escépticos, y los voy a mencionar. ¿Cuáles son las evidencias que no se pueden negar? Deben ser aceptadas incluso por los que se esfuerzan en señalar que la resurrección es mentira. Pero lo que no pueden negar es que Jesús murió como resultado de la crucifixión romana, por ejemplo. Tampoco pueden negar que Jesús fue sepultado, muy probablemente en una tumba privada. Sabemos por la palabra que es la de José de Arimatea. Los discípulos sintieron desánimo, desconsuelo y aflicción, pues perdieron la esperanza. La cuarta razón que no pueden negar que por poco tiempo después del entierro, la tumba de Jesús estaba vacía. La quinta es que los discípulos vivieron algunas experiencias que consideraron como manifestaciones reales del Cristo resucitado. La sexta que no pueden negar, como resultado de estos acontecimientos, la vida de los discípulos fueron transformadas por completo. Incluso estuvieron dispuestos a morir por su creencia. La séptima razón innegable es que la noticia de la resurrección se divulgó con prontitud. Desde el comienzo de la historia de la Iglesia, el testimonio público y la predicación de los discípulos acerca de la resurrección tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén. Esto no lo pueden negar, es la octava razón. Donde habían crucificado y enterrado a Jesús poco antes. Es innegable. La novena razón es que el mensaje del Evangelio se centró en la predicación de la muerte y de la resurrección de Jesús. La décima razón: el domingo era el día de resurrección y de alabanza principal. La undécima razón que no pueden negar es que Jacobo, el hermano de Jesús, quien antes de este acontecimiento era un escéptico, se convirtió en un seguidor de Jesús cuando creyó que también había visto al Jesús resucitado. Y la razón número 12, unos años después, Pablo también proclamó haber visto al Jesús resucitado. Como consecuencia de esa visión, se convierte al cristianismo. Todos los discípulos no solo estuvieron dispuestos a morir en su convicción de que Jesús había resucitado, sino que la gran mayoría de ellos murió de una manera espantosa a manos de sus adversarios. Es cierto que algunas personas arriesgan la vida por algo que creen que es verdad, pero en realidad no lo es. Sin embargo, no tiene sentido morir por algo que se sabe que no sucedió. Los discípulos sabían a ciencia cierta si Jesús había resucitado o no. Si hubieran sabido que Jesús no había resucitado de los muertos, no habrían arriesgado la vida hasta el punto de la tortura cruel y hasta llegar a la muerte. No habrían sufrido todo eso por algo que sabían que no era cierto. Sin embargo, la realidad es que si sabían que Jesús había resucitado de la muerte y que por eso estuvieron dispuestos a morir por esa verdad. Aunque estos argumentos y otros más pueden ayudarte a creer que la resurrección es verdad, este no es el objetivo en el momento.
El deseo no es defender la resurrección, sino más bien celebrarla. La resurrección es un acontecimiento que debe ser celebrado como ningún otro. Y mi amado, el hecho de que como hijo de Dios tú puedas abrigar hoy la esperanza de resucitar es porque un día Jesús nació y murió para darte vida. Dios bendiga tu vida.